El 10% de la población ha salido del país en 3 años. Y de los que se han marchado, 300.000 son mujeres en edad fértil. Así que ahora, además de la crisis económica, llega una crisis demográfica que hace de Cuba el país más envejecido de América. Los cubanos, acostumbrados a la lucha diaria, enfrentan un panorama desolador: cortes de electricidad que se extienden hasta 20 horas al día, escasez de agua potable, alimentos inalcanzables para la mayoría, transporte público colapsado y un gobierno que, en lugar de soluciones, anuncia más medidas opacas y reprime a los manifestantes. En mi barrio no se escuchó el lamento de ningún cerdo sacrificado para la cena familiar, ni el aroma de la carne asada sobre las brasas de leña. El cerdo, ese símbolo de tradición cubana, parece haberse convertido en una especie en peligro de extinción. Los datos lo confirman. Cuba ha perdido el 90% de sus productores porcinos en 2018. Así escribe el gran escritor cubano Leonardo Padura. Y la ausencia de los cerdos no es solo una anécdota, es un síntoma de un país que se desangra. En Cuba, la realidad se vuelve cada vez más distópica. En plena crisis, con huracanes y terremotos azotando la isla, se inauguró en La Habana un supermercado bien abastecido, pero con una peculiaridad: solo acepta dólares o tarjetas internacionales. La emigración se ha convertido en la única salida para muchos. Unos 2,4 millones de personas salieron de Cuba entre el 2022 y 2024, si sumamos todas las vías posibles, vendiendo todo lo que tienen para pagar el viaje. Un país que en vez de dar a luz, se desangra. ¿Y los que se quedan? ¿Qué les queda? Jornadas enteras sin luz, ¿se imaginan? Un salario mensual oficial de 4.648 pesos, apenas $14 si nos entendemos a la tasa informal. Mientras en un mercado privado un cartón de 30 huevos ronda 3.000 pesos. El déficit fiscal de Cuba se ubica entre el 11 y el 17 de su PBI en los últimos años, y la inflación ya ha llegado al disparate de cifras que rondan entre 500 y 700%. Vivir en un país donde el salario medio cubre menos de 1,5 kilos de pollo al mes, cuando aparece, es un chiste macabro. Aún así, la autoridad no ven, no escuchan, no entienden, pero reprimen. Los vecinos cacerolean en la oscuridad de los apagones, piden corriente, piden comida, piden lo básico que se merece cualquier ser humano. El Observatorio Cubano de Conflictos habla de 716 protestas en un solo mes del 2024. El régimen responde con más represión y ni por asomo cede a la autocrítica. Con arrogancia se hace el sordo ante el reclamo legítimo de sus ciudadanos. Así vive Cuba, sumergida en apagones, en la amenaza de un huracán que cada año parece llegar con más fuerza, en la migración masiva, en la ausencia de porvenir y, por tanto, sus dirigentes, enfundados en discursos ampulosos, solo saben hablar del bloqueo y estirar la mano hacia el exterior como si la solución viniera de parches temporales. El gobierno, en un intento desesperado por paliar la crisis, ha permitido la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Pero estas, lejos de ser una solución, son asfixiadas por impuestazos y regulaciones cambiantes. La falta de confianza en el sistema es palpable, y sin confianza no hay economía que funcione. Mientras tanto, el turismo, una de las pocas fuentes de divisas, languidece. En 2024 Cuba recibió 2,5 millones de visitantes, muy lejos de los 4,6 millones de 2018. Aún así, se siguen construyendo hoteles de lujo, muchos semivacíos, mientras las ciudades se caen a pedazos. No se enteran de que el verdadero bloqueo se lo han impuesto ellos mismos a 11 millones de cubanos, o a 9 millones según cifras reales, con su incompetencia, su sordera, a los clamores de la gente y su incapacidad para asumir reformas que puedan salvarlo del abismo. El drama cubano se resume en la ceguera de un régimen que, por más datos estremecedores que se le ofrezcan, insiste en construir hoteles que brillan como castillos de naipes, mientras la isla agoniza, sin cerdos, sin luz, sin agua, sin medicina, sin esperanza y sobre todo sin futuro.
y el silencio de aquel cerdo que no grita ya no es solo una cena navideña ausente, es el presagio de un sistema que después de insistir durante 60 años en recetas absurdas, puede que se encuentre a las puertas de su propia extinción. Y la gran pregunta es, ¿cuántos cubanos más deberán sufrir y perecer ante la agonía del Leviatán?